Estoy muy emocionada porque hoy es el primer capítulo de este podcast de corto a largo y pues tengo unos invitados de lujo. Tenemos a Sara y tenemos a Fernando Corona. Quisiera comenzar por agradecer a todas esas personas que han creído en el proyecto, empezando por el Instituto Íconos, también por supuesto a Malagüero, este maravilloso lugar en el que estamos, y a su generoso equipo que nos ha tendido la mano desde el principio, a Ule Audio Studio. Pues les platico que ellos hacen diseño y postproducción de audio y además tienen una agencia de locutores, al diseñador Raúl Hernández, a quien le debemos esta imagen, a Catering, MIS Catering, a Andrea Vargas Lugo, Andy, que ella es maquillista y caracterizadora, a Edgar Aguirre y a Natalie Valle, que también nos ha apoyado con todo el tema de arte. Pues para comenzar me gustaría presentarlos y darles la cordial bienvenida. Pues tenemos a Sara. Ella estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de La Salle. Después estuvo trabajando un tiempo en TV4 como guionista, estuvo ahí varios años y se fue a Sevilla a estudiar un máster en guión, narrativa y creatividad audiovisual en la Universidad de Sevilla. Actualmente ella está trabajando en una propuesta de 2 guiones de películas y un proyecto de serie que, bueno, va a empezar a promover. Bienvenida, Sara. Sí, gracias. Y bueno, pues por otro lado tenemos a Fer Corona. Él es licenciado en diseño gráfico y se ha enfocado en las áreas audiovisuales. Pues él es realizador y trabajó para el canal de TV4. Estudió dirección cinematográfica y también, bueno, pues ahí con varios profesores del CCC. Formó parte del área de producción audiovisual de la Universidad de Guanajuato y pues ha trabajado en innumerables cortometrajes y largometrajes también al lado de Amada Escalante, y por supuesto, un video musical en el año 2012 de Susan Smolenovska. Y bueno, pues actualmente dirige su productora de servicios de grabación. Entonces, bienvenido, Fer, un gusto tenerte por aquí. Bueno, pues me gustaría comenzar este podcast preguntándoles ¿por qué hacen esto? Esta pregunta. ¿Por qué hacen cine? ¿Por qué hacen audiovisual? ¿Qué es lo que les mueve para poder dedicarse a esto? Buena pregunta. La verdad, pues es como un medio complicado, me he estado dando cuenta, y entonces también me pregunto lo mismo, como de por qué. Yo creo que como que todo el tiempo me han gustado las historias, entonces al principio, no sé, en la escritura yo creo que es la que me ha llevado hasta el guión, que no lo conocía hasta la universidad. Y antes tenía una columna en el periódico de crítica y de sátira política, ¿no? Ya luego fue como de, no, eso no, porque luego pues te matan. Y luego empecé con literatura y luego ya después llegué al guión. Entonces ese ha sido como mi hilo, que es pues el contar historias, básicamente. Qué importante contar historias, ¿no? Es algo que quisiera yo también resaltar a lo largo de todos estos capítulos, porque creo que algo que nos caracteriza es que nos importan las historias. Sí, ¿Cómo ves? Por mi parte, siempre tuve la necesidad de contar algo, exactamente. En este caso, pues, contar historias. Para mí la primera experiencia que tuve con todo esto fue en la secundaria, que nos dejaron un cortometraje y eso era algo que no sabíamos qué era, cuando teníamos 13, 14 años. Y lo hicimos pues con todas las ganas posibles, pero sin saber nada de teoría, ¿no? Porque pues, solo tenemos la necesidad de contar algo. Pero ya fue hasta la universidad, cuando yo estudié diseño gráfico, llevé muchas materias de cine, de publicidad. Yo estudié en la Universidad de Guanajuato y me interesó estudiar precisamente ahí, en Guanajuato, porque pues llevé fotografía análoga, me interesaba mucho pues trabajar en 35 milímetros, porque aún no existía en ese momento la cuestión digital, pero también vi en el plan de estudios que había cine, publicidad, técnicas de representación. Entonces a mí siempre me gustaba el cine, pero también la ilustración. Entonces creo que fue para mí perfecto haber estudiado ahí. Y luego cuando entré a la universidad, conocí a uno de mis mejores amigos que se llama César Guevara. Coincidió que los dos somos fanáticos del cine y empezamos a hacer cortos fuera inclusive de los que nos dejaban en la universidad. Entonces teníamos esa necesidad, era una necesidad de contar nuestras historias sin que nadie nos dijera. Entonces desde muy jóvenes empezamos a participar en lo que antes era expresión en corto. Para nosotros fue un incentivo que estuviera ese festival de cortos, porque pues había de todas las edades, desde personas mucho más grandes hasta jóvenes entrando a la universidad, y era una necesidad para nosotros contar historias.
Qué bonito y qué interesante, ¿no? Creo que es algo que pues, nos caracteriza. Pues me gustaría partir por el inicio, ¿no? ¿De dónde nace una idea? Para ustedes, Sara como guionista, Fer también que ha hecho guiones como director, ¿de dónde les nacen las ideas? ¿Cómo una conversación se puede convertir en un guión? Pues mira, o sea, yo creo que la mayoría de las ideas que yo he tenido ha sido porque lo he visto. O sea, y entonces de una situación cotidiana te preguntas ¿y si, por ejemplo, una situación que tú dices, un problema, no sé, de lo que sea, te empiezas a imaginar como oye, ¿y si esta situación hubiera pasado esto? Si esta persona hubiera tomado esta decisión, ¿cómo qué hubiera pasado? Entonces, para mí muchas de las historias nacen de la realidad. Luego ya obviamente le metes ficción y tal, de eso o de otras historias. Una de las, bueno, yo tengo ahorita, llevo años moviendo una serie que nació de una película que se llamaba Relatos Salvajes, una argentina. Claro. Buenísima, sí. Somos fans de esa. La conocí esa película por Yolanda hace varios años. Sí, no, yo soy súper fan. Y entonces dije, ok, no sé si se acuerdan de la parte de la chica que trabaja en el restaurante. Ajá. Dije, pues como, ¿qué hubiera pasado? Sí. Y entonces ya me empecé a inventar, ya desde el contexto mexicano, le fui metiendo cosas y bueno, eso se convirtió en una serie que actual, o sea, se sigue moviendo ahorita y bueno, es también como otra forma en la que pueden hacer historias para mí. Sí, en mi caso, pues son también de anécdotas que nos platican, por ejemplo, uno de los últimos cortometrajes que trabajamos con Yolanda y con Ule Audio Studio fue a base de una experiencia que le pasó a un compañero de universidad de un amigo muy cercano y en una fiesta me platica la historia, entonces me pareció como súper sorprendente, aunque nos tardamos como más de 2 años en hacer ese fragmento de un suceso que pasó pues, a este estudiante. Nos sorprendió tanto que lo llegamos a hacer, ¿no? Entonces, creo que sí tiene que ver mucho que alguien haya vivido esa experiencia para que sea más realista, en mi caso, y yo creo que también en tu experiencia, porque si no se nota que hay algo falso ahí, ¿no? Entonces, creo que alguien tiene que haber estado involucrado para que pues también nuestro deber como guionistas y directores es saberlo contar de la mejor manera y que contagies al público de esa historia, ¿no? Y luego yo creo que ya vas agarrando como una, no sé si sensibilidad o algo así, en el que alguien te cuenta algo y dices, ahí hay una historia, ahí hay un conflicto, ahí hay un personaje, ahí se puede hacer algo. Y entonces ya es cuando evalúas y dices, como que sí quiero contar esto. Sí. Y bueno, algo que es muy importante y que es la esencia de este podcast, también para todos los que nos están viendo, pues es precisamente el irnos profesionalizando, ¿no? En cada uno de los proyectos y de cómo empiezas tu producción audiovisual, llámese corto, llámese videoclip, ejercicio audiovisual, bueno, pues que el siguiente y el siguiente y el siguiente pueda marcar como esa diferencia. Hablando de el guionismo como oficio, del guionista, que tienes un deadline, que tienes tiempos de entrega, ¿no? Que no te puedes ir a lo mejor dar el lujo, por así decirlo, de irte al cerro a inspirar y que te lleguen las ideas. También creo que esto es importante transmitirlo a las nuevas generaciones, porque pues así es el mundo real, ¿no? ¿Cuántas veces salen bomberazos, salen las cosas para ayer o tienes poco tiempo y tienes que entregarlo? Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes esto? Porque, bueno, hemos trabajado en proyectos quizás como más creativos donde te puedes, insisto, dar como esos lujos de quedar un poco más. Pero ¿qué pasa cuando tienes los tiempos muy exactos? Tienes que entregar. Pues de que tienes que entregar, tienes que entregar. O sea, no sé cómo le vas a hacer. Pero, por ejemplo, hace poco colaboré en una serie que se va a estrenar en este año a inicios, no, bueno, a mediados ya. Mi parte era como me pasaban la escaleta y entonces yo tenía como que dialogar, ¿no? O sea, porque, bueno, los escritores eran argentinos, entonces, y la historia era en México, entonces pues necesitaba tropicalizar como el lenguaje y demás. Y me decía, no, esto se tiene que entregar porque pues la producción es la que manda, o sea, es de, ya tenemos las fechas de producción en donde no se pueden mover porque eso implica dinero.
Entonces, tenemos que entregar tantos guiones en tal fecha. Entonces ya me decían a mí como, tienes que entregármelo esto para hoy en la tarde, en la noche, o tienes un día o tienes 2 días, y entonces ahí pues te tienes que encontrar los tiempos y te tienes tú que forzar un poco a... No es como que te esperas, ay, es que no estoy inspirada. O sea, pues no, obviamente exacto. no. Entonces, pues yo creo que bueno, yo tenía una ventaja que era una escaleta, entonces yo ya sabía que tenía que escribir, pero yo veía que para los escritores, para los guionistas estos argentinos, pues ellos sí estaban como más presionados, o sea, en cuanto a tenemos que entregar ya, porque esas escaletas se mandaban como a otra productora y entonces era una cadenita por ahí. Pero pues sí, o sea, porque a final de cuentas es un trabajo. O sea, no es tanto como un pasatiempo que tú dices, ay, bueno, ya, me doy chance y lo entrego cuando quiero. Pero pues yo creo que básicamente es eso, como de lo tienes que hacer. Que bueno, hablando de eso que dices de pasatiempo, es válido. O sea, quiero aquí resaltar esta parte. Es totalmente válido que lo hagas como pasatiempo, que lo hagas porque simplemente quieres contar una historia, pero estamos hablando, bueno, del cine, del audiovisual, como oficio, ¿no? Como una manera de ganarte la vida. Entonces, pues esto es muy importante considerarlo. Por otro lado, Fer, pues me gustaría saber tú cómo cuando tienes, por ejemplo, esta historia que nos decías, que bueno, me tocó el gusto de producir Plomo Sediento, que nos platicabas. Tú tienes ese momento en donde escuchas una historia que te llama la atención y te mueve, ¿no? Y lo platicas con tus amigos. ¿Y cómo estructuras las ideas para convertirlo en un guión? Sí, pues un proceso a veces largo cuando es más personal. Pero ahorita que bien comentaste lo de el tiempo y escaleta, pues me recuerdo mucho también la etapa cuando estuve en televisión. Creo que eso nos hizo escuela para trabajar bajo presión. Sí. Y podemos trabajar, creo que tanto bajo presión como darnos el tiempo dependiendo el tipo de proyecto. Pero recuerdo cuando trabajaba con los guionistas de TV4, no coincidimos nosotros, No, pero sí. trabajé con muchos guionistas. Tenían que darnos en mediodía ya el guión de lo que nosotros íbamos a producir. Me tocaba estar en producción a mí como realizador y sí veía que era mucha presión y pues también éramos conscientes nosotros en producción de no presionar tanto, sino que se tomen su tiempo, pero ustedes sabían en qué momento. Ahora, en este caso del cortometraje sí fue un lapso de tiempo porque fue una cuestión más libre, ¿no? O sea, no teníamos como una fecha límite, era pues cuando teníamos tiempo y es por eso a veces que se alargan más la cuestión, pues desde preproducir la idea, ¿no? Antes de escribir y todo, pero pues la fui armando poco a poco el guión de Plomo Sediento, te iba enseñando a ti, creo que a ti ya te lo mandé, ¿verdad? Cuando te conocí ya te lo mandé, pero tuve la suerte de que cuando estaba ya terminando la idea básica que le sucedió a esta persona, invité a otros realizadores para que enriquecieran más este guión, y entre ellos Alberto Cerrillo, que lo estimo mucho y lo admiro. Va a ser uno de nuestros invitados, por cierto. Él estudió cine en Londres, entonces yo lo conocí, a pesar que vivimos en el estado de Guanajuato, lo conocí porque un día alguien me dijo que si podía ayudarle en su corto de su tesis de Londres. Así lo conocí. Es bien curioso en Guanajuato. Pero como trabajaba yo en un área de producción de video y chocaban los tiempos, solamente nos conocimos así de saludarnos y todo. Me invitó a ver su tesis, me encantó. La hizo, me acuerdo, en 16 milímetros y entonces lo invité pues, a que colaborara en el guión. Él aportó unas ideas, él es muy bueno en la cuestión de estructura, muy rígido en su estructura. Me encanta cómo va estructurando súper bien el guión. Y luego, ya cuando tenía, digamos, la idea con la estructura de la mía, me escribe, por suerte, el director Amanda Escalante y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy preparando un guión. Me dice, ¿puedo verlo? O sea, fue una suerte que también él quisiera saber qué estábamos haciendo. Como que todo se dio para que hiciera bien ese guión. Y entonces él agregó un detalle muy importante en el Plomo Sediento, que es la segunda parte de la historia. Cuando lo vean, lo pueden ver en YouTube o en Vimeo. Y me encantó pues que colaboramos
al menos 3 realizadores y después ya te lo pasé a ti como productora, que fue como casi te conocí, ¿no? A pesar que en MakeFX nos llegamos a conocer muy, muy poco, hace varios años, en una escuela de prosthetics, ¿no? De maquillaje, pero ya a ti te dimos como el guión de la idea de Alberto, de Amad y yo juntos, y ya te lo dimos. Entonces, pues sí fue un proceso, ahí sí nos tardamos un tiempo porque no era una prioridad, me explico, como a veces es un trabajo, en este caso una serie que te están pagando por hacer, en este caso a nosotros nadie nos estaba pagando, era una cuestión libre, como ahorita estamos terminando de pulir un guión que tenemos para largo, que prácticamente ya lo tenemos, y el siguiente paso va a ser pues meterlo a concurso, pues también nadie nos pagó, nadie nos estuvo presionando. Tardamos un año, pero creo que valió la pena porque lo estuvimos puliendo, inclusive con Yolanda, que es la productora, y pues es ahorita como para nosotros el siguiente paso, y yo creo que es muy subjetivo, ¿no? Depende, si te están contratando para hacerlo, pues tienes una fecha límite y mucha presión, pero si no lo tienes, puedes darte esa libertad. Hay otro director que admiro mucho que se llama Joaquín del Paso, él estudió en Polonia, pero él es mexicano. Hizo la película Maquinaria Panamericana, su primera película. Se me hace muy interesante esa primera película de él, ya tiene ahorita otra. Y recuerdo mucho que él, por alguna razón, cuando lo conocí en la película La Región Salvaje de Amad Escalante, él hizo segunda unidad de cámara y pues también él estudió dirección. Entonces recuerdo que le gustó mucho las locaciones que conseguimos en Guanajuato, en Santa Rosa, así como bosque, sierra, y él se inspiró ahí para después venir a escribir su segundo largometraje. Entonces ahí es una cuestión diferente porque él no tenía la presión de tiempos para escribir. Entonces se vino a vivir a Guanajuato más o menos como 2 meses en la naturaleza para inspirarse. Ahí sí fue un caso diferente, ¿no? Porque era una cuestión más libre y personal. Sí, claro. ¿Y cómo es la comunicación con el director? Digo, aquí hay casos en donde, bueno, a Fer le ha tocado que él mismo escribe los guiones y los ha dirigido. Hay casos donde no, donde tienes la escaleta, la estructura o el guión. Y en tu caso, ¿no? Que eres guionista y lo pasas como, bueno, el área de producción o donde corresponde. ¿Qué tanto hay esa interacción con el director? ¿Qué tanto no? ¿Qué nos pueden decir sobre esto? Del director, justo lo hablaba con Andy, que el guionista al momento de la producción no rara vez está en el set. Claro. Entonces, la verdad es que tú tienes contacto más con las productoras, ¿no? Que es que son las que te contratan para que escribas, bueno, si es por petición de proyecto, tú tienes como más contacto con ellos que con el director. Ya, pero sí llega a haber una relación, pues ya como Guillermo Arriaga y luego Iñárritu, que luego, bueno, salen de pleito y bye. Pero en mi caso, no, o sea, no he tenido como relación alguna con dirección. Bien. Pues en mi caso, la mayoría pues he escrito o coescrito, pero ahorita el nuevo proyecto que tenemos de largometraje es una chica de Polonia, pero que vive acá en México. Está basado en un libro, el guión, y entonces fue para mí una experiencia nueva y muy, muy divertida, como un libro, poco a poco y paso a paso lo fuimos trasladando y adaptando a guión, pero con la guionista y la escritora. Eso estuvo increíble y pues fue un proceso muy agradable para mí porque no es una idea mía, es una idea que no tengo yo nada que ver en la cuestión de personajes o algo. Simplemente yo fui como aterrizando a la estructura, porque lo hemos platicado, debemos de presentar siempre una estructura de guión, porque inclusive en los festivales, pues en las productoras no es válido tu proyecto si no tiene una estructura con ciertos parámetros, ¿no? que trabajamos de guión. Entonces ese tipo de parámetros son los que nosotros aterrizamos del libro de Susan Smolinska. Entonces para mí fue una experiencia nueva y muy padre trabajar con la escritora y entre los dos hacer el guión y luego
también írselo pasándolo a Yolanda, que es la productora, para ver ella qué opinaba, ¿no? Porque yo también quería sondear qué opinaba la productora, que va a estar súper vinculada. Y eso es por la confianza que hay, ¿no? O sea, no es normal a veces de que, a ver, productora, ¿cómo ves esto? No, simplemente es porque ya hemos tenido muchos años de experiencia juntos y quería ver también qué opinaba ella de cómo iba el guión. Entonces tocas un tema que es fundamental, que ya lo platicamos pues fuera de cámaras, que es el tema del formato, ¿no? Sara, tú que te dedicas íntegramente a esto, sabes que pues sin formato ni siquiera te... no te leen. Ni te toman en serio. Algo que quiero resaltar mucho es la profesionalización, ¿no? El tomártelo en serio, pero tomártelo en serio también implica saber que pues, hay formatos, que tienes que leer muy bien las convocatorias, ¿no? Que tienes que hacer partícipe a la gente y explicarles muy bien pues lo que tienen que hacer. Entonces, pues de esto me gustaría escucharlos también en temas de registro del indautor. Esto es esencial para proteger su obra y porque en las convocatorias simplemente si no lo tienen ni siquiera te leen. Entonces, me gustaría saber sus experiencias y su opinión al respecto. Pues sí, o sea, yo creo que en mi experiencia en cuanto al guión, mucho ha sido por concurso, o sea, porque pues así es como vas agarrando pues callo, ¿no? O sea, o te vas metiendo por ahí. Y sí, justo en las convocatorias es de que tantas páginas, ya sabes, el formato que tiene que ser sí o sí, el de guión, que es Courier, con los programas, los software que ya son de guión. ¿Y cuál era la otra que me habían dicho? Lo del indautor. Sí, sí, justo. Tu idea tiene que estar registrada sí o sí. O sea, si no, pues no puedes, o sea, te dicen que te van a, o sea, si abren tu archivo y ven que no tiene el formato, no lo leen. Exacto. Sí, algo que me han preguntado, a veces cuando damos talleres, así, me preguntan, oye, Fernando, ¿y si saco los derechos de autor de un guión y a la semana siguiente le hago un cambio, es válido? O sea, lo más importante es tener la primera versión, la más importante y pues la que lleva la estructura con derechos de autor y tienes la libertad de irlo modificando. Inclusive lo hemos hecho en nuestro guión y yo creo que, me imagino, no te conozco, pero lo has hecho porque pues debe de estar primero protegido y ya luego pues se va puliendo. Inclusive me ha tocado en películas trabajar donde hay hojas de colores, ¿verdad? Que es como las últimas actualizaciones de que hay hasta en el mismo día, ¿no? Que dicen, no, es que el director dijo que por la estructura en la que estamos de locación, vamos a hacer este pequeño cambio. Entonces tienen que poner a todos, darle copia y una hoja de color como diciendo, va a ser un cambio muy importante el día de hoy, a pesar que ya está el guión. Entonces creo que sí es muy importante lo que comentan las dos de tenerlo en indautor, y lo hemos hecho porque en la mayoría de los concursos y más los que es una cuestión económica e internacional o nacional, lo exigen, ¿no? Sí. Que además también ya se puede hacer el registro en línea. Bueno, cuando nosotros quisimos hacerlo de una producción, pues nos costó un poco de trabajo, pero creo que también ya es más fácil que hace varios años que tenías que ir. Es más rápido, eso sí, si vas personalmente, pero pues también comentarlo que ya también a través de su página web pues es más fácil hacerlo. Y bueno, una pregunta que también pues es muy recurrente, que seguramente les han hecho, es cuándo tu guión está listo, ¿no? Esta gran pregunta que luego es, después de rebotarlo con amigos, con colegas, ¿cómo saber cuándo ya lo puedes? Digo, lo que yo puedo entender es que cuando es el oficio quizás te hacen como los cambios pertinentes, pero también cuando lo haces que ese es otro contraste muy padre, cuando lo haces porque pues son proyectos, ¿no? Que vas escalando estilos, como director, ¿no? Vas probando estilos, vas viendo si realmente quieres dirigir, quieres producir, o sea, como que vas probándote en diferentes áreas, pero cuando llega, después de revisar lo que dices, ya, va para la etapa de desarrollo, una etapa que hago paréntesis, vamos a hablar en el siguiente capítulo, que es muy importante antes de la preproducción, pero ¿qué nos pueden decir de esto? Pues yo creo que a veces ya hasta en el set quedan listo. O sea, porque el director es el que dice, no, vamos a cambiar esto. O sea, ya una vez que se lo entregas,
ya tú, bueno, es que yo creo que eso le pasa a cualquier escritor, ¿no? Como de que cuando está listo tu libro, cuando nunca, porque siempre le puedes modificar algo y siempre le encuentras detalles y siempre, pues tú vas cambiando, entonces tú vas cambiando de perspectiva y entonces dices, no, esto que ya había escrito, pues como que ya no me late tanto, ya le quiero cambiar esto. Pero en el caso del guión, ya hasta que dices ya, o sea, ya suéltalo. Y si no, pues hasta que el director casi lo dice ya durante la grabación. O sea, porque, por ejemplo, acá habían que estaban como de guardia guionistas mientras estaba haciendo la serie, porque pues el director puede decir en ese momento este diálogo no me gusta, hay que cambiarlo, y entonces ahí están los guionistas cambiando las cosas. Entonces yo creo que el guión termina ya hasta que están filmando la peli o serie. Sí, y es que, pues una cuestión es el guión, pero la otra, la cuestión práctica, cuando filman, dices, es que ya no se está escuchando tan bien cuando lo dicen, ¿no? Hasta el acento, muchas cosas. Y en mi caso, por ejemplo, este último guión que estabas trabajando, yo lo dejé 2 meses sin leer, así, ya no lo volví a retomar hace una semana y me gustó, entonces dije, ya es hora de que lo trabajemos, ¿no? Entonces, bueno, ese fue en mi caso, pero un guión, en este caso de Susan, pero que ella le acabo de preguntar, ¿qué opinas? ¿Lo has leído este año? Y me dice, me sigue gustando, y a mí también, entonces, pero es muy difícil, como dices, sí. A veces nunca está. Y depende en el estado de ánimo que estés también cuando lo lees, muchas cuestiones. Pero creo que ya en un punto y por experiencia dices, ya, esto está listo para trabajar. Tiene los elementos necesarios y suficientes para que se trabaje. Sí, para que pase a la siguiente etapa, claro. Sí. Que bueno, eso de cómo lo recibe la parte de producción, cómo lo va desmenuzando, ¿no? También es algo que abordaremos, que es muy importante. Creo que también esta parte esencial de preguntarnos ¿qué quiero hacer con mi película? ¿No? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde la quiero proyectar? Digo, mucho más adelante hablaremos de que no todos los productos audiovisuales o cortometrajes es para todos los festivales, que a veces nos aferramos. También hablaremos de cómo a veces hay proyectos que nos aferramos, ¿no? A que salgan y a lo mejor los hiciste como un ejercicio hace varios años y te aferras en lugar de enfocarte. Un poco como las relaciones humanas, ¿no? Que a veces hay que dejar ir. Pero en esta parte de por qué hago esta película, qué quiero transmitir, pensando en la postproducción o lo que sigue, ¿no? Exhibición, en donde se va a ver, que ahorita también pues hay más espacios. Como tú, por ejemplo, desde la parte de dirección, Fer, ¿cómo lo has vivido? O sea, pensar, ¿qué va a pasar con mi película? Muy importante. Pues primero, saber, hay que ver a qué público va o qué tipo de película o corto vas a hacer, y de ahí enfocarte a buscar esos festivales. Pues a veces por experiencia dices, miren, pues están tal y tal festivales pues, que ya hemos mandado. Entonces creo que de aquí podremos mandar para estos, porque luego hay ciertos festivales con una temática muy específica que para que no tiene caso mandar, y eso lamentablemente pasa mucho cuando no leen las convocatorias, ¿no? Que dicen, no, pues esta es de una temática religiosa, es de una temática tal, de cine de terror, por ejemplo, ¿no? Y dices, pero pues este es un drama, ¿no? Y no tiene nada que ver. Entonces sería la verdad perder tiempo y dinero de mandarlo a todos. Entonces sí hay que ver las convocatorias y pues ir lo más centrado a lo que vaya tu película, para que pues tenga el mejor éxito en la cuestión de exhibición, que pues eso ya es otro boleto. La exhibición y distribución pues es pues la parte final de una película, pero también es de las partes que más cuesta trabajo, porque puede ser muy buena tu película, pero si no hubo apoyo para distribuirla, pues se va a estar muriendo tu película. Y se va a estancar. ¿Y tú cómo lo has vivido, Sara, desde la etapa de ser guionista, de este desprendimiento, o te ha tocado más involucramiento? ¿Cómo lo has vivido? Pues mira, en cuanto a las convocatorias, pues sí, como dices, ya vienen unas. Por ejemplo, yo entré en una de IMCINE que era sobre hostigamiento laboral. Era una convocatoria de cortometraje para mujeres.
y pues ya tienes la temática, o sea, obviamente no puedes poner otra cosa. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes una idea, justamente sí tienes que buscar a quién se la quieres vender. O sea, porque hay productoras que te dice, o sea, que lo que hacen es muy comercial. Entonces no vas a llegar como con una peli o serie de autor, ¿no? Porque pues te van a decir como de entrada no. O si tú quieres hacer una peli pues más underground o no sé, tú tienes que buscar justamente a dónde la quieres meter a concursar, con qué productora. Entonces es como pues conocer bien a tu público. Sí. También en una ocasión que pudimos estar en Cannes, había un área especial de distribuidoras de todo el género de cine. Entonces eso está súper genial porque había de todo lo que te imagines para poderles vender la película. Entonces te dan 5 minutos para tú pues darle el speech, ¿no? Claro. De pues, poderles antojar tu película, y eso se me hizo fenomenal, y ojalá lo hagan en más festivales, ¿no? En el mundo, que haya distribuidoras de todos los tipos de género, y creo que eso es lo más acertado. De hecho, en el capítulo 4, pues vamos a hablar justamente de este tema, de aprovechar esos espacios, ¿no? Que luego estamos ahí, no sabemos ni cómo abordar a la gente, que eso es pues sumamente importante. Y bueno, pues ya para cerrar, tristemente se nos empieza a acabar el tiempo, pero me gustaría mucho pues escucharlos respecto a qué le dirían ustedes a estas nuevas generaciones, o a alguien que quizás por miedo o por no saber que está el camino que quería seguir, tal vez es una persona pues ya más de edad, de 40, 50, no sé, que quiere hacer esto, ¿qué le dirían? ¿Por dónde puede empezar? Yo creo que por los concursos, o sea, las convocatorias. Así es como a mí me pasó, en donde algunos proyectos agarran camino gracias, porque además te sirve como un reconocimiento. Entonces ya algún productor o quien la lee, ya le puedes decir como de, pues ya mi idea ya tuvo un reconocimiento, entonces como que ya la toman en cuenta. Pero yo creo que ese sería, primero, escribir, que ese es como, aunque parezca básico, o sea, tiene que ser como no dejes de escribir aunque creas que es malo, aunque creas que, o sea, mala tu historia, pues. Eso, y investigar convocatorias, y meter tus guiones a concursar, y pues empaparte un poco, yo creo que de lo que te gusta, o sea, del medio. Sí, para mí, en cada tema que he trabajado, investigar a fondo lo mayor posible. Depende de que sea tu película o corto, tienes que investigar todo lo posible para que así se vea lo más realista también, y no lo inventes y no se vea, porque va a haber gente que conoce el tema. Entonces es muy padre, como dices, empaparte y todo eso para poder contar bien una historia, y pues no tener miedo de hacerlo, ¿no? Como dices, escribir. Realmente, o sea, es tiempo, yo sé que el tiempo cuesta, pero haciendo cuenta, pues es lo más barato en una producción, y es la base de cualquier proyecto, ¿no? Saberlo escribir, y creo que es súper importante eso que acabas de decir. Y en mi caso sí, involucrarte en el tema. Por ejemplo, en mi caso a mí me gusta variar en las cuestiones independientes que hago de tema, no hacer, por ejemplo, un corto de un tema y el siguiente parecido. No, me gusta que sea algo totalmente diferente, porque para mí siempre es un aprendizaje. Sí. Y creo que para todos es como un tip que doy, sí, claro, de que investiguen y hagan de temas variados, y igual en uno de esos pues se van haciendo expertos, ¿no? En cada uno de ellos. Sí, y bueno, ya, o sea, es también poner atención a lo que te pasa, a lo que ves, a lo que escuchas, porque a veces como que buscas la idea más fumada, y que cuando alguien la lees como nada más tiene sentido para ti. Entonces creo que las historias están en todos lados. Entonces agarrar esa inspiración y, o sea, no necesitas inventar ¿cómo le llaman? El hilo negro. ¿No? Sí, claro. O sea, ya está. Sí, creo que hay que jugar con los elementos que tenemos, pero con creatividad, para ver ahora de qué estilo o de qué manera los vamos a exhibir. Pues les agradezco muchísimo, Sara, Fer, haber estado aquí, tener esta rica conversación que nos da para mucho más. Y pues bueno, gracias a ustedes también que nos ven.
pues ojalá que puedan continuar viendo porque se va a poner también muy buena la plática en los siguientes episodios. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por invitarnos, Yolanda. Gracias.